Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el cálculo integral acerca de la unidad 2, constantes de integración, y vamos a proceder a realizar ciertas cosas que nos llevan a determinar esta integración por medio de condiciones iniciales. Dentro del cálculo, cualquier integral indefinida de una función se escribe siempre como una constante, la cual se llama constante de integración. La constante de integración se encarga de expresar una ambigüedad inherente en la construcción de primitivas. Como es de saber, al derivar cualquier función constante obtendremos como resultado cero. Una vez encontrado dicho resultado se considera una primitiva, a la cual se le puede sumar o restar una constante, con lo cual se obtiene otra primitiva. Esto se trata de explicar de que las constantes es una manera de expresar que cualquier función cuenta con un número infinito de primitivas, lo que podemos definir como una variable indefinida, ya que es un número desconocido y el conjunto de primitivas es una función. Para el cálculo de las constantes de integración siempre será necesario conocer las condiciones iniciales, las cuales son encargadas de definir cuál es la posibilidad primitiva a la que le corresponde. En muchas aplicaciones se tratan como variables independientes al tiempo, donde t es y donde la c es la constante que toma los valores que definen las condiciones iniciales de cada caso en particular. Existen diversos tipos de ejercicios numéricos que trabajan con constantes de integración. De hecho, el cálculo diferencial integral no deja de aplicarse en las investigaciones vigentes. En distintos niveles académicos se puede encontrar desde el cálculo inicial pasado por física, química, biología, economía, entre otros. Su significado geométrico de una constante de integración es cuando impongamos una condición que deba satisfacer la antiderivada de la función dada. Por ejemplo, una que pase por un punto dado donde tendremos la posibilidad de reducir toda una familia de funciones en una sola función. Su teorema es de este tipo. Del significado geométrico es que si f es una antiderivada de f minúscula sobre un intervalo i, entonces la antiderivada general de f sobre i es f más una constante, donde c es una constante. Y su significado geométrico nos lo va a ir dando de acuerdo al número de situaciones en las que la curva pase por dicho punto. También tenemos el significado físico de la constante de integración, donde nos va a permitir encontrar en un movimiento las leyes o las fórmulas o las ecuaciones que rigen ese estado físico. Las constantes de integración son aplicadas a la rama del cálculo integral representando una familia de curvas que define una integral indefinida. En la física, la constante de integración puede tomar múltiples valores según la naturaleza del dato. Un ejemplo muy común es conocer la función de la velocidad sobre el tiempo, que representa la velocidad en una partícula, y se sabe que al calcular una primitiva se obtiene la función que representa la posición de la partícula en determinado tiempo. La constante de integración representa el valor de posición inicial, es decir, en el instante donde el tiempo vale cero. De igual manera, si se conoce la función que representa la aceleración de las partículas contra el tiempo, la primitiva de la aceleración contra el tiempo resulta en una función donde la constante de integración será el valor de la velocidad inicial. De ahí tenemos varias fórmulas del movimiento en una dimensión, dependiendo qué es lo que vayamos a calcular, ya sea la velocidad o la aceleración o la distancia o el tiempo de cada una de ellas. Asimismo, también podemos aplicarla en un sistema en dos dimensiones, lo que nos daría la partitura para entrar y conocer la trayectoria de un proyectil, su alcance máximo. Esto es aplicado en tiro parabólico, en caída vertical o en tiro vertical.